el timo de los teléfonos de Donald Trump. Donald Trump es un hombre que ha hecho una enorme cantidad de timos. No negocios fallidos como cuando quebró 2 casinos. Que quebrar un casino de verdad es una tarea. Un casino es lo más parecido a una fábrica de dinero. Tan es así que por eso, si alguna vez yo estuve en Las Vegas una vez y fui por una cuestión de trabajo porque llevaban a los concesionarios de Renault a presentarles los nuevos modelos de Renault México, pero pues era una forma de darles un premio porque habían vendido un montón de automóviles, cosas por el estilo. Entonces pues, yo llevaba parte del espectáculo y me llevaron a Las Vegas. Yo llevaba $300 para perder. Pero tú andas por las mesas en Las Vegas, te regalan bebida. Te regalan bebida en grandes cantidades y aperitivos para que no te emborraches mucho y dejes de jugar, porque el chiste es que juegas 24 horas al día. Es una fábrica de dinero. Quebrar 2 casinos es una hazaña absolutamente impresionante. Bueno, pero no me refiero a esos malos negocios de Trump, me refiero a los timos. Hizo una universidad que no fue universidad, pero le sacó muchísimo dinero a la gente y fue condenado por el timo de la universidad. El ejemplo más citado de cómo se le consideró defraudador legalmente en un juicio, en un tribunal de los Estados Unidos, declararon que la Universidad de Trump era un fraude. Decía que iba a venderles secretos de los bienes raíces y vendía seminarios costosos, incluyendo un programa de mentoría de $34,995 llamado La Élite de Oro. En 2017 Trump pagó $25 millones para finalizar 3 demandas separadas, independientes, 2 de varios grupos, 2 de grupos, 2 lo que se llama acciones colectivas y una del fiscal general de Nueva York. Luego estuvo vendiendo filetes, los filetes Trump, lanzado en 2007, fracasó porque un modelo de negocios que absolutamente ridículo. Prácticamente no vendió filetes. Bueno, los filetes Trump el año pasado anunció la tarjeta de oro de Donald Trump. La tarjeta de oro de Donald Trump te daba la residencia en los Estados Unidos a cambio de $5 millones. Y entonces, habiendo tantos 320,000 millonarios en el mundo que podían comprarla, con eso iba a pagar la deuda externa de los Estados Unidos. Su secretario de Comercio, Howard Lutnick, que es un pillo de 7 suelas, anunció que el primer día había vendido 1,000 a 5 millones, cada una eran $5,000 millones de un día para otro. 2 años después, hoy se sabe que se ha vendido una. Y no en 5 millones, en 1 millón. Una. Bueno, así son los negocios de Donald Trump. Vendido zapatos, el vodka de Trump, lanzado en 2006, con el eslogan "El éxito destilado", fue descontinuado porque no se vendía. Un motor de búsqueda de viajes, GoTrump.com, en 1 año fracasó. Las hipotecas Trump, nacidas en 2006, cerraron 18 meses después, cuando reventó la burbuja de la vivienda en Estados Unidos. Y la línea aérea de Trump, lanzada en 1989, nunca obtuvo ganancias y finalmente tuvo que cerrar porque no podía pagar sus deudas 1 año después. Esa es la historia de los mitos, de los timos y de los negocios absolutamente ridículos de Trump, que hacen increíble que tenga tanto dinero y sobre todo que esté ganando tanto dinero como presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues hace 1 año lanzó esto. Es el Trump Phone, el teléfono Trump. Un teléfono de Trump móvil, que significa teléfono móvil Trump, y que tenía las siguientes promesas para la gente maga, para la gente que piensa este provincialismo aldeano que llaman nacionalismo. Les dijo que
este teléfono iba a ser totalmente hecho en los Estados Unidos por estadounidenses y para estadounidenses. Fue anunciado por los dos hijos mayores de Donald Trump, Donald Jr. y Eric, y le dijeron a la gente, a los amigos de MAGA, a los adeptos a Trump, que por solo $100 de anticipo garantizarían tener su teléfono. 600,000 adeptos a Trump pagaron cada uno sus $100. O sea, si usted sabe matemáticas, $60 millones que se guardaron los hijos de Donald Trump. 11 meses después no se ha entregado uno solo de estos teléfonos. En abril, de pronto, en la página web cambiaron los términos y condiciones, diciendo que, bueno, que pues, si usted dio los $100, tiene derecho a, si hay teléfonos, tenerlo, pero no tiene ningún otro derecho. Se anunció el 16 de junio de 2025 en la Torre Trump, y su precio iba a ser de $499. Te ponía 100 y cuando esté el teléfono paga los otros 399. Es un smartphone Android con la bandera de los Estados Unidos, por supuesto, la T de Donald Trump, que le pone su nombre a todo. Y era una alternativa patriótica a los teléfonos de Apple y Samsung, que se fabrican en los Estados Unidos, pero con componentes, que sería fabricada en los Estados Unidos con componentes estadounidenses, por supuesto. Pronto la fecha de entrega, que era el verano de 2025, pasó a ser noviembre de 2025, luego diciembre, luego el primer trimestre de 2026, y en abril de 2026 Trump Mobile retiró de su página web todas las fechas de entrega y no puso nuevas fechas de entrega. Los términos y condiciones fueron reescritos el 6 de abril, hace mes y medio, diciendo que un depósito de prepedido constituye solamente una oportunidad condicional si lo decide Trump Mobile. Si Trump Mobile decide a su única discreción ofrecer el dispositivo para la venta. Ni hay contrato, ni hay mecanismo de reembolso del dinero, ni hay garantías de que este teléfono algún día se le vaya a entregar a usted, porque lo único que existe es este diseño, que tampoco es tan bonito. Un teléfono como cualquier otro. O sea, las 600,000 personas que pagaron los $100, los términos y condiciones actuales no obligan a Trump Mobile a darles nada. Es como si anunciaran un nuevo negocio, una nueva oportunidad de Donald Trump para sus seguidores. Dame $100. Funciona así, tú me das $100 y ya. NBC News puso su propio depósito para seguir el relato. Estuvo llamando al servicio al cliente entre septiembre y noviembre, con respuestas contradictorias. En octubre le dijeron que el 13 de noviembre, en noviembre le dijeron que en diciembre, en enero de 2026, en el primer trimestre, nos estamos certificando. Y en un momento dado un representante atribuyó los retrasos al cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, una explicación absolutamente idiota, porque la producción del teléfono era privada, ¿verdad? Pero la idea de que iba a ser una fabricación hecha en Estados Unidos por estadounidenses para estadounidenses también se fue al demonio rapidísimamente. Una semana después del lanzamiento, Trump Mobile quitó esa afirmación de su sitio web después de que los analistas señalaron que Estados Unidos no tiene la infraestructura necesaria para producir un smartphone. En un mundo globalizado como el que tenemos, no necesitas que cada país tenga la infraestructura. Si la desarrolló ya China, pues la tiene China. En febrero de 2026, los ejecutivos admitieron que la producción se ocurriría en otro país, pero los últimos 10 componentes se ensamblarían en Miami. Es una fábrica que todavía no existe, por cierto. La senadora Elizabeth Warren y otros legisladores demócratas han investigado las tácticas que pueden ser totalmente ilegales de esta estafa. Pero, como es la gente que apoya a Trump, solo hay uno que yo vi ayer un video y no lo pude traer, se me olvidó. Sí se me olvidó descargarlo realmente, no pensé en descargarlo. Pero un tipo que apoya a Trump y que pidió 4 teléfonos y puso $400
y estaba, devuélvanme mi dinero, que... Bueno, mira, la presidencia de Estados Unidos es un modelo de negocios en la actualidad y no hay otra cosa. Pero son 60 millones de dólares que se guardaron los hijos de Donald Trump sin entregar nada, sin prometer nada y cambiando los términos y condiciones para garantizar la impunidad legal. Es increíble que ante cosas como esta tengamos a gente como Isabel Díaz Ayuso que lo que quiere en realidad en la vida es darle una medalla a Donald Trump. Ya tiene la medalla, solo le falta la oportunidad de acercarse al sujeto y colgarle de su maquillada cabeza la medalla que tiene para él Isabel Díaz Ayuso. Eso es. Por cierto, antes de empezar esto, hoy fui a la página web de Trump Mobile y todavía está diciendo, ordena ahora, haz la preorden de tu teléfono T1 hoy mismo y recibirás tu primer mes gratis en Trump Mobile cuando se active tu teléfono. Solo te cobraremos $100 hoy. Y esto fue minutos antes de comenzar esta transmisión, este broadcast, este streaming. Y así está la página web de Trump Mobile. Sigue pidiendo $100 y todavía habrá gente seguramente que da los $100.